Hola, soy una mujer de unos 50 años que regenta una pequeña cafetería. Empecé a escribir esto esta mañana. Me serví una taza de café y me quedé mirando la pantalla en blanco, escribiendo y borrando la primera frase docenas de veces. No sé si las yemas de mis dedos se detenían por miedo o porque todavía no me creo lo que pasó. La verdad es que, cuando conocí este canal, yo era una simple espectadora. Era de las que escuchaba con auriculares, sola en la cama, a altas horas de la noche. Al oír las historias, me indignaba por otros, lloraba con ellos y sentía un alivio al pensar que mi situación era mejor que la de esa persona. Pero ahora, soy yo la que está en esa silla. Mi historia, digna de un drama, es un recuerdo tan vívido que todavía me tiemblan las manos. Solo quiero adelantar una cosa. No es simplemente una historia sobre lo injusto y difícil que fue todo. Es una historia sobre cómo algunas personas expresan su sinceridad de una manera tan diferente que ni los más cercanos pueden verla. Yo descubrí esa sinceridad solo después de que esa persona falleciera. Por eso escribo esto. Porque aunque sea tarde, creo que debo recordarlo. Empezaré ahora. Nací en un pueblo de Extremadura. La casa en la que crecí era un cortijo a las afueras, con 3 higueras y antiguas tinajas de barro, una de esas casas donde el suelo siempre estaba helado en invierno. Mi padre se dedicaba a la agricultura a pequeña escala, y mi madre trabajaba por horas en una fábrica del pueblo, además de hacer otros trabajos extra para llegar a fin de mes. Yo era la mayor de 3 hijas. Creo que desde pequeña supe instintivamente que no vivíamos con holgura. Ceder a mis hermanas era lo natural, y no recuerdo haber insistido nunca a mis padres para que me compraran algo. El ambiente en casa era bastante estricto. Mi padre daba mucha importancia a los valores tradicionales y católicos. Crecí escuchando constantemente que a un mayor no se le replicaba, que si estabas descontento no debías mostrarlo en el rostro y que aguantar era una virtud. Ahora que lo pienso, no sé si fue una buena enseñanza, pero solo después de vivir me di cuenta de lo profundamente que se arraigó en mí esa costumbre de aguantar. Al terminar el bachillerato, no fui a la universidad. Me preocupaban más los estudios de mis 2 hermanas. En su lugar me fui a Madrid. Llegué con 20 años y encontré trabajo como contable en una empresa textil. Al principio, el ritmo de Madrid me resultaba extraño y abrumador, y muchas noches, después del trabajo, me sentaba en mi habitación de un piso compartido y lloraba pensando en casa. Pero aguanté. Me resultaba más natural ahorrar que gastar, y odiaba profundamente molestar a los demás. Entre mis compañeros de trabajo, era una persona callada y trabajadora. Así viví durante toda la veintena, trabajando, ahorrando y ayudando un poco con los estudios de mis hermanas. Eso era todo. Tuve un novio una vez, pero él quiso romper y yo simplemente lo acepté. Tampoco me sentí especialmente triste en ese momento. Era una época en la que incluso sentir tristeza me parecía un lujo. Cuando estaba a punto de cumplir los 30, más de la mitad de mis amigas ya se habían casado. Cuando mi madre me llamaba, la conversación casi siempre empezaba con una regañina sobre mi edad. Y fue por esa época cuando conocí a mi marido. Un compañero de trabajo me insistió durante un mes para que conociera a un amigo suyo, diciendo que era un hombre estupendo. Fui sin muchas expectativas. Nos conocimos en un pequeño café. Yo llegué primero y me senté en una mesa. La primera impresión que tuve del hombre que entró por la puerta fue que era pulcro. No era alto ni tenía un físico que llamara la atención, pero iba impecable. Y al entrar en el local, saludó al personal con una inclinación de cabeza, un gesto que por alguna razón me impresionó. La conversación fluyó sin incomodidad. Mi marido no era de pocas palabras, pero cuando le preguntaba algo, se tomaba un momento para pensar antes de responder. Daba la sensación de que no respondía de forma improvisada o superficial. Yo lo interpreté como prudencia. Ahora que lo pienso, no era prudencia, sino la habilidad de elegir las palabras que la otra persona quería oír, pero en aquel entonces yo era joven e ingenua. Salimos juntos durante más de 2 años. Durante ese tiempo, mi marido fue una persona absolutamente perfecta. Siempre intentaba pagar el primero. Llamaba a mis padres para felicitarles por su cumpleaños. Y, los días que yo hacía horas extras, me esperaba a la salida de la oficina para acompañarme andando hasta la estación de metro. Más que grandes eventos, fueron esos pequeños detalles los que se fueron acumulando. Cuando fuimos a pedir permiso para casarnos, mi marido se arrodilló ante mi padre. Aunque mi padre le dijo que se levantara, él permaneció de rodillas, pidiéndole que me confiara a él. Mi madre me apretó la mano con fuerza. A mí me encantó esa escena. Pensé que con este hombre todo iría bien. Sin embargo, después de casarnos, empecé a ver las cosas una por una. Me di cuenta de que todos esos gestos eran más bien una actuación optimizada para cada interlocutor. Mi marido era una persona que identificaba con precisión lo que la otra persona quería ver para conseguir lo que él deseaba, y una vez que lo obtenía, esa imagen se desvanecía lentamente.
cambió de forma tan gradual que durante mucho tiempo no me di cuenta, o quizás, sabiéndolo, prefería hacer la vista gorda. Conocí a mi suegra el día que fuimos a presentarnos formalmente antes de la boda. La noche anterior apenas pude dormir. ¿Qué ropa debía ponerme? ¿De qué debía hablarle? ¿Cómo debía saludarla? Siguiendo la costumbre arraigada desde mi infancia, me vestí con la ropa más discreta que tenía y llevé una cesta de frutas que preparé yo misma. En el momento en que se abrió la puerta, mi suegra me miró de arriba abajo. Y su primera frase fue esta: «Eres de Extremadura, ¿verdad? Eres mona, pero se te nota un poco el aire de pueblo». Lo dijo con una sonrisa. Eso lo hizo aún más extraño. No sabía si había malicia en sus palabras o si era solo su forma de hablar, pero el ambiente ya se había enfriado. No supe qué decir, así que simplemente sonreí. Entonces, mi suegra volvió a mirar mi ropa. Ese día llevaba lo que consideraba el conjunto más formal de mi armario. Sentí cómo se me encendía la cara. Una mezcla de vergüenza e injusticia me invadió, pero como siempre la reprimí. A veces, cuando las chicas de pueblo vienen a la capital de repente, se les nota más, añadió. Mientras la escuchaba, pensé para mis adentros. Así que esto es ser directa. Mi marido me había advertido de ello, pero al enfrentarme a la realidad, me di cuenta de que su descripción había sido un eufemismo. Y al mismo tiempo sentí una tensión enorme, como si cometer un solo error aquí fuera a tener graves consecuencias. Sentía que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en mi contra. Al final no pude añadir nada más. Le ofrecí la cesta de fruta con ambas manos e hice una reverencia. Era todo lo que podía hacer. Así nos casamos. Y llegó la primera Nochebuena. Ayudé con los preparativos de la cena desde el día anterior. Aliñé las ensaladas, preparé los entremeses y fregué los platos sin descanso hasta que se me agrietaron las manos. Cuando iba a poner en la mesa una ensalada que yo misma había preparado, mi suegra la retiró de un manotazo. «No, así no se hace. Quita eso». Mi marido, a su lado, no dijo nada. Pensé que esto sería parte del periodo de adaptación, pero lo que no sabía era que ese periodo de adaptación duraría más de 20 años. Mi suegra era especialmente dura conmigo. Criticaba mi forma de cocinar, la limpieza de la casa, mi manera de criar a los niños, pero a veces sus reprimendas carecían de una extraña coherencia. Un día me decía, «Ni siquiera puedes hacer eso», y otro día, simplemente observaba lo que yo hacía en silencio y se iba sin decir nada. Esa falta de coherencia me agotaba aún más. No tenía un criterio claro sobre cómo debía actuar. Mi suegro, en cambio, era un hombre taciturno. Era como si no estuviera. Su presencia apenas se notaba. Cuando mi suegra era muy dura conmigo, a veces decía un breve, «déjala ya». Era todo. Y tampoco servía de mucho. Mi suegro falleció unos 8 años después de que me casara. Sin él, que al menos decía esa única frase, el ambiente se volvió aún más pesado y extrañamente me sentí más sola. Mi cuñada, Rocío, era 3 años menor que yo, pero en apariencia era muy cariñosa. Siempre me llamaba cuñada, y, cuando venía en las fiestas, me ayudaba en la cocina. Pero cuando se trataba de asuntos de interés, su personalidad cambiaba. Tanto cuando falleció mi suegro como cuando mi suegra fue hospitalizada, sentí que sus cálculos prevalecían sobre sus emociones. Era la primera en preguntar a mi marido qué propiedades estaban a nombre de la madre, cuáles a nombre del padre y cómo se repartiría la herencia. Viví muchos años dentro de esa familia. Fue hace unos inviernos cuando mi suegra empezó a decir que no se encontraba bien. Al principio era solo que no digería bien la comida y no tenía apetito, pero en el hospital del barrio le dijeron que fuera a uno más grande. Mientras esperaba los resultados de las pruebas, mi marido empezó a cambiar poco a poco. Al principio era un cambio sutil. Decía que pasaría por el hospital después del trabajo, y yo lo veía normal. ¿Qué tiene de extraño que un hijo visite a su madre enferma en el hospital? Pero lo extraño no era que fuera a menudo, sino que iba casi todos los días. Había más días que iba al hospital después del trabajo que días que volvía a casa. Los primeros meses pensé que era para estar con su madre, que estaría asustada, así que yo también intentaba ir con él siempre que podía. Una noche, mientras mi marido preparaba de nuevo la bolsa para ir al hospital, le dije, «Voy contigo, así le llevo algo de cena a tu madre». Pero mi marido negó con la cabeza. «No hace falta, ya voy yo». Al principio sus palabras me sonaron a consideración, pero no fue solo una vez. Cada vez que yo decía que quería ir, surgía una razón. «Ah, hoy pueden dar los resultados de las pruebas y la conversación puede alargarse». «Oh, mamá no se encuentra muy bien hoy. No hace falta que vengas tú también. Ya estoy yo». Cada vez era una excusa diferente, pero la conclusión era siempre la misma. Yo no tenía por qué ir. Al principio no le di importancia, pero después de que se repitiera varias veces,
Un pensamiento extraño cruzó mi mente, aunque lo reprimí de inmediato. Me pregunté a mí misma, ¿de qué estoy sospechando en esta situación? Un día llamé a mi suegra. Quería preguntarle si estaba bien, ya que mi marido me había dicho que había estado en el hospital el día anterior. Mamá, Fermín fue ayer al hospital, ¿verdad? Yo también quería ir, pero me dijo que la cosa se alargaría. Hubo un breve silencio. Ah, sí. Vino un momento y se fue enseguida. Eso fue todo. Mi suegra no dijo más. Después de colgar me quedé un rato aturdida. ¿Que se fue enseguida? Entonces, ¿dónde pasó todo ese tiempo? Un pensamiento extraño surgió, pero de nuevo creé mi propia explicación. Estaría cansado después del trabajo y se quedaría solo un rato. Pensar así era más fácil. Pero no fue solo esa vez. Cada vez que llamaba a mi suegra un día después de que mi marido supuestamente hubiera ido al hospital, la respuesta era similar. Pasó a saludar un momento y se fue. Hasta que un día mi suegra dijo, hoy no ha venido. Ese fue el mayor shock. El día que mi marido dijo que iba al hospital, su madre me dijo que no había aparecido. Ese día le pregunté a mi marido, dijiste que ayer fuiste al hospital. Tu madre dice que no te vio. Mi marido se detuvo un momento y luego dijo, claro que fui, pero parecía que estaba durmiendo, así que no quise despertarla y me fui. ¿Por qué tienes que comprobar esas cosas? Sus palabras podrían haber sido ciertas, pero extrañamente su tono era afilado. Era la reacción de alguien que ha sido descubierto y trata de cambiar de tema. Lo dejé pasar. No quería empezar una pelea innecesaria, pero había algo más que era extraño. Una madrugada me desperté y mi marido no estaba en la cama. La luz del salón estaba encendida, así que salí y lo vi metiendo cosas en una bolsa. Eran galletas, refrescos, fruta. Le pregunté por qué preparaba eso a esas horas. ¿Qué es todo esto? You're not auto flash. Ah, un detalle para las enfermeras del hospital, para que cuiden bien a mamá. Vas a ir ahora, de madrugada, a llevarles esto. Sí, para las que están en el turno de noche. Imagina lo duro que debe ser trabajar toda la noche. Al oír eso, busqué algo que decir, pero no encontré ninguna objeción. No podía decirle que estaba mal ser amable con las enfermeras para que cuidaran bien de su madre. Pero al ver la espalda de mi marido saliendo de casa de madrugada con una bolsa de snacks, sentí una emoción difícil de describir. No quise ponerle nombre porque yo misma no quería admitirlo. Un día, volví a decirle, ¿y si nos turnamos para ir? Es duro que vayas tú solo todos los días. La expresión de mi marido se endureció. ¿Acaso vas a estar tú pegada a mamá las 24 horas del día? Por ahora, yo solo me basto. No fue un simple rechazo. Había irritación en su voz, la reacción de alguien a quien le han tocado un punto sensible. Me encogí ante su mirada, y de nuevo pensé para mis adentros. ¿He intentado meterme donde no me llaman? Por esa época mi marido empezó a compararme sutilmente con otras personas. Al principio no lo hacía directamente. Las enfermeras de allí son increíbles. No es fácil cuidar de cada paciente así. Luego, poco a poco, se fue volviendo más explícito. ¿Por qué eres tan seca con mamá? Hasta las enfermeras, que no son de la familia, cuidan también de una madre ajena. ¿Cómo puede ser que la familia se comporte así? Sé un poco más cariñosa con ella. Al escuchar esas palabras, sentí que algo dentro de mí se encogía. Me sentía ofendida. Yo también le preparaba la comida, le lavaba la ropa, la acompañaba al médico. ¿Por qué siempre era yo la que no hacía lo suficiente? Aún así no repliqué. Sabía por experiencia que replicar llevaría a una pelea, y una pelea larga solo acumularía un cansancio que tendría que soportar yo. Ahora que lo pienso, esa fue la primera señal. La señal de que mi marido estaba utilizando el espacio del hospital donde estaba ingresada su madre, y yo la dejé pasar. Sentí que algo era extraño, pero no seguí ese rastro de extrañeza. En ese momento, no podía imaginar el alto precio que pagaría por haber ignorado esa señal, pero lo extraño no era solo mi marido. Mi suegra también estaba cambiando poco a poco. Antes, mi suegra no era así. En cuanto llegaba, ya desde la puerta empezaban las críticas. Siempre comentaba mi ropa o mi pelo con frases como: si te vistes así, ¿qué va a decir la gente? Pareces mayor. Arréglate un poco. No era tanto por malicia, sino su forma de ser. Una persona que decía lo que pensaba sin filtros. Por eso, en cierto modo, era predecible. Yo ya entraba preparada pensando, hoy me va a caer otra bronca, pero en algún momento, eso cambió. Ella, que solo me contactaba para fiestas familiares o eventos, de repente empezó a llamarme directamente. La primera vez que me llamó, me asusté, pensando que había ocurrido algo urgente, pero al responder me preguntaba cosas sin sentido. ¿Has comido ya? Ha empezado a hacer frío, abrígate bien. Nunca había oído a mi suegra decirme algo así.
Con el teléfono en la mano pensaba, ¿qué le pasa? Pero por fuera respondía como si nada. Sí, mamá, me estoy cuidando. Después de colgar me quedaba un rato en blanco, una sensación de incomodidad, de extrañeza, pero sin entender bien el porqué. Y esas llamadas se repitieron, 1 o 2 veces por semana. Algunas semanas me llamaba casi cada 2 días. Y después de los saludos, siempre salía el tema de mi marido. ¿A qué hora vuelve Fermín últimamente? ¿Dijo que iba a algún sitio el fin de semana? Al principio pensé que simplemente se preocupaba por su hijo. No es extraño que una madre mayor pregunte a su nuera por su hijo. Pero a medida que las preguntas se repetían, empecé a notar un patrón. Cuando estaba en casa y cuando no, a dónde había dicho que iba. Siempre se centraba en los movimientos de mi marido. Una vez, un poco harta, le dije, «Mamá, ¿por qué no se lo pregunta directamente a él?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Los hombres nunca responden bien a lo que les preguntas. Eso fue todo. Sin más explicaciones, con un tono de obviedad cambió de tema. Al oír eso sentí que algo no encajaba, pero me detuve ahí. No seguí pensando qué significaba que su hijo no le respondiera si le preguntaba directamente. Lo más extraño era cuando la visitaba en persona. Antes, en cuanto entraba por la puerta, empezaba la reprimenda, pero eso había desaparecido. En su lugar, cuando abría la puerta de la habitación, mi suegra apartaba la mirada como si se hubiera sorprendido. No era una reacción de alegría ni de desagrado, sino una especie de rigidez incómoda. Estaba claro que estaba allí, pero mi presencia parecía incomodarla. Yo le llevaba fruta o sopa y me sentaba a su lado, pero después de un par de frases, mi suegra decía enseguida, «Tengo que dormir un poco». Al principio, pensé que era porque no se encontraba bien. Estaba en tratamiento de quimioterapia, así que era normal que estuviera cansada. Pero eso se repetía cada vez que iba. Poco después de mi llegada, siempre decía lo mismo. «Estoy muy cansada, necesito descansar, vete ya. Yo estoy bien». Y levantaba la mano, como indicándome que me fuera. Si yo decía que me quedaría un poco más, mi suegra respondía con un tono ligeramente irritado, «Te he dicho que estoy bien. No ganas nada quedándote aquí mucho tiempo. Vete ya». Parecía que quería que me fuera lo antes posible. Antes, si intentaba irme pronto, me retenía diciendo, «¿Te vas sin ni siquiera comer?». Ese cambio me resultaba extraño, y al mismo tiempo tenía la sensación de que esperaba algo o a alguien después de que yo me fuera. No sabía qué era. Y lo que más me inquietaba era que, al entrar en la habitación, mi suegra solía estar mirando por la ventana y al oír que yo entraba, se giraba. En ese instante, en su expresión veía algo fugaz. No sé si era decepción o si esperaba a otra persona y se encontró conmigo. Esa expresión, aunque duró un instante, se me quedó grabada. Una vez, mi suegra me preguntó si no me había encontrado con nadie en el pasillo. «¿No has visto a nadie al venir?» «¿Eh?» «No». «¿A quién?» «¿No te has cruzado con Fermín en el pasillo?» Mi marido no había dicho que fuera a venir. ¿Por qué me hacía esa pregunta? Era como si intentara confirmar algo y luego lo dejara estar. Al recordar a mi suegra de esa época, ahora veo algo claro. Sabía algo, pero no podía decírmelo directamente. Por eso me sondeaba por teléfono, observaba mis reacciones en el hospital, me preguntaba si me había cruzado con alguien en el pasillo, y como mi presencia la incomodaba, me despachaba rápidamente. Mi suegra ya lo sabía entonces, que mi marido usaba las visitas al hospital como excusa, que en realidad solo pasaba un momento por su habitación, y que pasaba el resto del tiempo con otra persona en algún lugar del hospital. Sus llamadas no eran por curiosidad sobre la vida de su nuera, sino para rellenar las piezas que faltaban en el puzzle. Y estaba observando en silencio lo que ocurría en esas idas y venidas. Pero yo pasé por todo eso sin enterarme de nada. Y durante mucho tiempo, el diagnóstico de cáncer de estómago en fase terminal llegó cuando mi suegra llevaba un mes ingresada. Recibí una llamada de mi marido, su voz era más grave de lo normal. «Han llegado los resultados de mamá. Tiene cáncer de estómago. Terminal». Eso fue todo. La llamada se cortó enseguida, y yo me quedé un rato con el teléfono en la mano, en blanco. La palabra terminal flotaba en el aire, pero extrañamente, mis emociones no se aclaraban. No sabía si era tristeza, shock o el peso de tantos años cayendo de golpe. Esos sentimientos se mezclaron y me arrastraron a un sentimiento de culpa. Al día siguiente fui al hospital. Mi marido estaba sorprendentemente tranquilo. No, asombrosamente tranquilo. Hasta el punto de que me pregunté cómo un hijo podía estar tan sereno ante un diagnóstico de cáncer terminal de su madre. No sabía si no estaba triste o si estaba pensando en otra cosa. Mirando hacia atrás, eso también fue una señal.
pero en ese momento lo atribuí a que cada persona afronta las cosas a su manera. Poco después, mi cuñada Rocío también llegó al enterarse de la noticia. Lloró a gritos en el pasillo del hospital, tanto que acudieron las enfermeras. Al principio, pensé que sus lágrimas eran sinceras, pero al día siguiente, su comportamiento fue un poco diferente. Pasaba más tiempo en el pasillo, hablando con mi marido, que visitando a mi suegra. Escuché un fragmento de su conversación. Hermano, ¿has arreglado ya todo lo que está a nombre de mamá? Ya no le queda mucho tiempo, ¿sabes? No oí la respuesta de mi marido. Lo escuché de pasada al cruzar el pasillo, pero esas palabras se me quedaron grabadas en la mente durante mucho tiempo. Desde entonces, el estado de mi suegra alternaba entre mejorías y recaídas. Recibía quimioterapia, pero los efectos secundarios eran graves. Apenas podía comer y no tenía fuerzas. Aunque contratamos a una cuidadora, era yo quien se encargaba de supervisar sus comidas, recoger las recetas y concertar las citas con el médico. Mi marido decía que estaba ocupado, mi cuñada que vivía lejos, y yo simplemente lo hacía. Era la irónica situación de la nuera odiada cuidando de su suegra en su lecho de muerte, pero ni siquiera me pareció extraño. Un día, en el pasillo del hospital, el médico de mi suegra me vio y me preguntó, ¿Usted es la que viene más a menudo? ¿Es su hija? Ah, no, soy su nuera. Vaya, lo siento. Como es la que más viene, pensé que era su hija. Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Sentí una mezcla de pena y consuelo. Ni siquiera ahora sé cómo describir esa emoción. Simplemente, mientras iba y venía por ese pasillo de hospital, empecé a sentir algo. Y en ese pasillo, vi una escena que nunca olvidaré. Ese día había ido al hospital a recoger unos documentos de la consulta de mi suegra. Por la mañana, después de hacer mis recados, estaba cruzando el vestíbulo de la primera planta cuando vi a mi marido al final de un pasillo junto a una ventana. Me detuve en seco. Era extraño que estuviera allí por la mañana, fuera del horario de visita y sin haberme avisado. Antes que alegría, sentí extrañeza. Empecé a caminar para acercarme, pero vi que había alguien frente a él. Era una mujer con uniforme de hospital, parecía una enfermera. Estaban sentados uno frente al otro en unas sillas junto a la ventana, hablando de algo. La expresión de mi marido era extraña. No era la que yo veía en casa. Era mucho más suave, relajada, como si estuviera sonriendo sin esfuerzo. Al ver su rostro, me quedé paralizada. Después de observarlos un rato, finalmente me acerqué. Mi marido me vio llegar y no cambió su expresión en absoluto. Al contrario, me saludó con la mano de forma natural. Hombre, ¿cuándo has llegado? Luego, mirando a la mujer, dijo, es la enfermera de la planta de mamá. Me está ayudando mucho con todo. Salúdala. La mujer me saludó. Con soltura, con naturalidad, sin el menor atisbo de nerviosismo. Su madre está llevando bien el tratamiento para su edad. No tienen que preocuparse demasiado. Le di las gracias torpemente. No pude preguntar nada más. No sabía qué preguntar, y las preguntas que quería hacer no salían de mi boca. Simplemente, apreté el botón del ascensor. Mientras subía, el corazón me latía de forma extraña. Si había venido a hablar con una enfermera, que no era la médico, fuera del horario de visita, y de forma tan prolongada y relajada sobre su madre, ¿por qué estaban sentados al final de un pasillo y no cerca de la habitación? Sentía que algo no cuadraba, pero me daba miedo seguir tirando de ese hilo. Traté de apartar esos pensamientos y abrí la puerta de la habitación de mi suegra. Estaba mirando por la ventana y se giró al oír que entraba. Al verme la cara, pareció leer algo en ella. Su expresión cambió. Me miró fijamente durante un rato y luego dijo en voz baja, «Es a menudo». ¿Perdón? No entendí lo que quería decir. ¿Qué era a menudo? Me senté a su lado e intenté preguntarle de nuevo un par de veces, pero lo dejé estar. Mi suegra siguió mirando por la ventana y la conversación se terminó ahí. En el autobús de vuelta a casa no dejaba de pensar en la escena. Los dos, sentados uno al lado del otro en las sillas junto a la ventana, la expresión de mi marido. Sentía que algo era extraño, pero no sabía hasta dónde debía seguir esa intuición. O, para ser sincera, creo que no quería seguirla. Tenía miedo de lo que podría encontrar al final. Y sin embargo, las palabras de mi suegra no dejaban de rondarme la cabeza. Esas palabras que me dijo sin que yo preguntara nada, sin ningún contexto. No estaba segura de si las había dicho para sí misma o para mí. Pero esas breves palabras no se me borraron de la mente durante días. Quizás mi suegra quería que lo entendiera. O quizás esperaba que no lo hiciera. Aún hoy no lo sé. Lo único que sé es que, en ese momento, decidí no tratar de entender. Supongo que tenía miedo de lo que se desvelaría si tiraba del hilo de esas palabras. Mi vieja costumbre de pensar que, si hacía como si no supiera nada, todo estaría bien.
volvió a activarse. Y en ese momento no sabía cuánto tiempo me retendría esa decisión. Esa noche fue especialmente silenciosa. Mi marido, después de cenar, se tumbó en el sofá a ver la televisión y se quedó dormido. Yo terminé de fregar los platos y apagué la luz de la cocina. No tuve ningún presentimiento especial. Parecía una noche normal al final de un día largo. La llamada llegó en mitad de la noche. Era un número desconocido. En cuanto descolgué, una voz de enfermera dijo el nombre del hospital. ¿Es usted familiar? Tiene que venir rápido. El estado de la paciente ha empeorado mucho de repente. Se me paró el corazón. Desperté a mi marido a toda prisa. Cariño, han llamado del hospital. Dicen que mamá no está bien. Mi marido abrió los ojos. Me miró un momento, aturdido, y volvió a cerrarlos. ¿Y qué tan mal está? Han dicho que vayamos rápido, que tenemos que ir ahora mismo. ¿Y si esperamos a que vuelvan a llamar? La otra vez también pasó lo mismo. Al oír eso, me quedé sin palabras. ¿Qué esperaría a otra llamada? Su madre podría estar al borde de la muerte, y eso salía de la boca de su hijo. No tenía fuerzas para discutir. Cogí un abrigo y salí de casa sola. Mientras iba en el taxi hacia el hospital, el corazón me latía con fuerza. Solo pensaba en llegar lo antes posible. Llamé también a mi cuñada para avisarle. La llamada tardó en conectar, y cuando respondió, su voz estaba adormilada. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Pero si tardo más de una hora en llegar. Han dicho que es urgente, del hospital. Bueno, pues me preparo y voy. ¿Estás yendo con mi hermano, verdad? Me detuve un momento. Dice que vendrá más tarde. Oí a mi cuñada murmurar algo al otro lado, pero no entendí bien. Después de colgar, miré por la ventana. Mientras veía las farolas pasar una tras otra, pensaba en el estado en que estaría mi suegra. Al abrir la puerta de la habitación, vi que mi suegra llevaba una máscara de oxígeno. Estaba pálida y su respiración era agitada. La enfermera de turno me vio y dijo en voz baja: «Está en un estado muy crítico. Le diré que ha llegado usted». Me senté al lado de la cama. Le cogí la mano, y me pareció mucho más ligera de lo que recordaba. Sentía los huesos bajo la piel. Las lágrimas empezaron a caer al pensar en lo mucho que había adelgazado. No sé cuánto tiempo estuve así sentada. En un momento en que la enfermera se ausentó, mi suegra abrió los ojos. Me miró, y su mirada era diferente a la de siempre. No era borrosa. Al contrario, era nítida. Eran los ojos de alguien que por fin va a decir algo que lleva mucho tiempo guardando. Mi suegra intentó levantar la mano. Rápidamente se la cogí. «Mamá, ya estoy aquí». Mi suegra me apretó la mano. A pesar de su debilidad, sentí su fuerza. Me incliné más hacia ella y vi que intentaba quitarse la máscara de oxígeno. Traté de detenerla. «Mamá, no haga eso. Quédese así». Pero mi suegra insistió con la mirada. Finalmente, pensando que sería solo por un momento, le bajé un poco la máscara. Entonces mi suegra me acercó a su oído. Con una respiración entrecortada pero con voz clara, empezó a hablar. «La única que ha venido antes de que muera eres tú». No pude decir nada. Me detuve un instante y le apreté la mano con más fuerza. «Mamá, Fermín y Rocío ya vienen de camino». «Espere un poco, ¿vale? Solo un poco». Mi suegra cerró y abrió los ojos. No sabía si me estaba escuchando, pero estaba segura de que sí. «Ya están llegando, así que aguante un poco más». «Mamá, ábrame los ojos, míreme». Me temblaba la voz. Quería decirle: «Por favor, aguanta un poco más, no me dejes sola en este momento», pero mi suegra negó lentamente con la cabeza. Era un movimiento débil, pero su intención era clara, y con una voz muy débil dijo: «No pasa nada. Con que hayas venido tú, es suficiente». Esas palabras me atravesaron el corazón. Me mordí el labio. Intenté contener las lágrimas, pero no pude. Al verme así, mi suegra pareció calmarse. Aunque su respiración era agitada y sus manos temblaban, su mirada era la más clara de todas. Y con esa mirada fija en mí, continuó hablando. Lo siento mucho». Su voz temblaba. Era la primera vez que la oía temblar. En todos esos años, nunca la había oído decir que lo sentía. Mi suegra tomó aire con dificultad. Luego me apretó la mano. «Inés, has aguantado mucho. Pero ya no aguantes más». Su voz se iba apagando, pero cada palabra tenía fuerza. Se notaba que hablaba con sus últimas energías. «No dejes que nadie te menosprecie. ¿Entendido?» Asentí con la cabeza. Las lágrimas me caían por la barbilla. «Vive con firmeza». Después de esas palabras hubo un breve silencio. Mi suegra cerró los ojos y los volvió a abrir. Parecía que tenía algo más que decir. Se notaba que reunía sus últimas fuerzas. Encima del armario del dormitorio. Hay una caja envuelta en un paño azul.
Ahí dentro hay una llave. Entre sollozos, sin entender nada, asentí. El trastero del sótano. El segundo instante. Hay una caja fuerte. La contraseña. Es nuestro aniversario de boda. Sí, mamá. Está todo ahí. Lo he guardado todo. Mi suegra me apretó la mano con fuerza. Sentía sus nudillos y su mano era sorprendentemente firme. Ábrela, no te olvides. Esas fueron sus últimas palabras. Y esa madrugada cerró los ojos en silencio. Al final, ni mi marido ni mi cuñada llegaron a tiempo para despedirse de ella. Mi marido apareció en el hospital cuando ya amanecía. Yo me quedé sentada en una silla de la habitación, viendo cómo clareaba, tratando de no olvidar el tacto de su mano. Esa mano, que se enfriaba poco a poco, extrañamente, sentía que todavía me sujetaba. El paño azul, la llave, el trastero, el aniversario de boda. Esas palabras se repetían en mi cabeza. Dijo que todo estaba allí, pero ¿qué era todo? Aún no lo sabía. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo. El funeral duró 3 días. Mi marido fue el principal doliente, y yo me encargué de la comida y de atender a los que venían a dar el pésame. Mi cuñada alternaba entre llorar en el tanatorio y hablar con sus amigos. Mi marido, delante de los demás, era un hijo sereno. Durante esos 3 días apenas dormí. Rellenaba la comida cuando se acababa, servía café a los mayores, hacía reverencias a los que llegaban. Mi cuerpo se movía por inercia. Pero, extrañamente, la tristeza no llegó de inmediato. Lloraba, pero no sabía muy bien por qué. No sabía si era tristeza, vacío, o porque las últimas palabras de mi suegra no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Pasaron unos días después del funeral. Mi marido volvió al trabajo y mi cuñada a su casa. Decidimos dejar la casa de mi suegra tal como estaba por un tiempo. Mi marido dijo que ya la vaciaríamos juntos más adelante. Sus palabras me sonaron extrañas. Esa falta de prisa por vaciar la casa me pareció una forma de no querer tocar nada. Fui sola a casa de mi suegra. Salí temprano por la mañana sin decírselo a mi marido. Ni siquiera ahora sé bien por qué no se lo dije. Simplemente sentí que debía ir sola. Al igual que mi suegra me había hablado solo a mí en sus últimos momentos, sentí que esto también era algo que debía hacer yo sola. Al abrir la puerta, me detuve un momento. Parecía que el olor de mi suegra todavía flotaba en el aire. La casa estaba en silencio, y la luz del sol entraba de forma oblicua por la ventana del salón. Me quedé un momento de pie, y luego entré en el dormitorio. Abrí la puerta del armario. En el estante de arriba había varias cajas viejas apiladas, mantas, álbumes de fotos antiguos, paquetes de tela de contenido desconocido. Fui apartándolos uno a uno con la mano hasta que, en un rincón, encontré una caja envuelta en un paño de seda azul. La saqué y la abrí. Dentro había una vieja llave de latón. La puse en la palma de mi mano y noté su peso. Estaba un poco oxidada, pero parecía algo guardado con cariño durante mucho tiempo. Me quedé un momento de pie con la llave en la mano. Luego, bajé al trastero del sótano. El trastero estaba lleno de cosas viejas. Trastos que ya no se usaban, edredones de invierno, electrodomésticos antiguos. Me detuve frente al segundo estante y, apartando las cosas, vi al fondo una vieja caja fuerte de metal. Era más grande de lo que esperaba. Tenía un teclado numérico junto a la manilla y estaba oxidada en algunas partes, pero la cerradura parecía sólida. Me arrodillé e introduje los números. El aniversario de boda. El hecho de que mi suegra usara esa fecha como contraseña me conmovió de una forma extraña. Al pulsar el último número, la puerta de la caja fuerte se abrió con un clic. Me quedé inmóvil frente a ella durante un rato. Me temblaban las manos al mirar dentro. En la caja fuerte había varios sobres blancos ordenados, 2 pequeños fajos de billetes atados y encima de todo una carta. En el sobre estaba escrito mi nombre, con la letra de mi suegra, para Inés. Cogí la carta. El sobre estaba cerrado con pegamento y me temblaban tanto las manos que lo abrí con mucho cuidado. Como el trastero estaba oscuro, subí de nuevo a la casa. Me senté en el sofá del salón y abrí la carta. Estaba llena de la letra de mi suegra. Eran 2 hojas, escritas por ambas caras. Al ver esa letra apretada, se me nubló la vista. ¿Cuándo habría escrito una carta tan larga? Con lo mal que estaba, con el temblor de sus manos visible incluso en la escritura. Y al leer la primera línea, contuve la respiración. Inés, nunca te he odiado, solo fingí que te odiaba. Leí esa primera línea y durante un rato no pude seguir. La releí una y otra vez. La historia que había albergado durante tantos años de matrimonio se derrumbaba en la primera frase. Me temblaban las manos. A la fuerza, seguí leyendo. En la carta contaba que empezó a notar algo extraño cuando su estancia en el hospital se alargó. Un día, tumbada junto a la ventana de su habitación, oyó la voz de mi marido al final del pasillo.
Con alegría, se dispuso a levantarse para salir, pero entonces oyó otra voz, una voz de mujer. La voz a la que mi marido respondía no le resultó desconocida. Era una enfermera que veía a menudo por la planta. Al principio, pensó que sería una conversación de trabajo. Pero no fue solo una vez. Los días en que mi marido solo se asomaba un momento a su habitación, las voces de los dos seguían oyéndose en el pasillo. También sus risas. Mi suegra escribió en la carta que lo que más le dolía eran esas risas. Nunca había visto a Fermín reír así. Eso me lo confirmó todo. Desde entonces, mi suegra fingió no saber nada. A mi marido le decía simplemente que se alegraba de su visita, y a la enfermera le decía: mis hijos no pueden venir a menudo. Muchas gracias por su ayuda. Dejó que se confiaran. Y mientras tanto, escuchaba en silencio sus conversaciones. Fingiendo dormir en su habitación, escuchaba lo que hablaban. Al principio eran fragmentos, pero con el tiempo, la imagen completa empezó a tomar forma. Llevaban viéndose bastante tiempo, y entre sus conversaciones, también hablaban de mí. Me detuve en la siguiente parte de la carta. Un día, esa mujer le dijo a Fermín: ¿cuánto más tengo que esperar? ¿Y sabes lo que respondió él? Un poco más. Si me muevo ahora saldré perdiendo. Casi se me cae la carta de las manos. No hacía falta explicación para entender qué significaba eso. Mi marido ya tenía un plan del que yo no sabía nada, y en ese plan el tiempo era el problema. Abracé la carta contra mi pecho y lloré durante mucho tiempo. No era un llanto ruidoso, simplemente las lágrimas no dejaban de caer. Pensé en lo desolada que debió de sentirse mi suegra al escuchar eso sola, tumbada en la cama del hospital, tragándose las palabras que salían de la boca de su propio hijo. Cuando el llanto amainó un poco, volví a leer la carta. Mi suegra contaba que, a partir de entonces, empezó a moverse, a su manera. Primero, cuando yo iba a visitarla, me despachaba a propósito lo antes posible. Si yo estaba mucho tiempo en la habitación, mi marido no vendría, y ella necesitaba escuchar de qué hablaban los dos cuando yo no estaba. Las llamadas constantes para preguntarme por los movimientos de mi marido eran para confirmar si se veían también fuera del hospital. Sé que te parecería extraño. Pensarías: ¿qué le pasa de repente? Lo siento, Inés, pero en ese momento era lo único que podía hacer desde el hospital, y al final de la carta explicaba qué había dentro de la caja fuerte. Fui abriendo los sobres uno por uno. El primer sobre contenía la transcripción de una conversación. Alguien había impreso y recopilado los mensajes de texto que mi marido y su amante se habían intercambiado. Las fechas eran de hacía bastante tiempo. En la carta explicaba cómo lo había conseguido. Durante su ingreso, había revisado el móvil que mi marido dejó en su habitación. Con la ayuda de la cuidadora, aprovechó un momento en que él se ausentó. El segundo sobre contenía extractos bancarios. Era la fotocopia de una libreta de ahorros a nombre de otra persona, no de mi marido, en la que se había acumulado una cantidad considerable de dinero durante mucho tiempo. Al ver las cifras me quedé en blanco. ¿De dónde salía ese dinero y a dónde iba? El tercer sobre contenía documentos de una propiedad inmobiliaria. Estaba a nombre de mi marido, pero era una propiedad de la que yo no tenía ni idea. Había documentos de cambio de titularidad, algunos con fechas recientes, y por último, 2 libretas de ahorros. Al ver la portada, no podía creer lo que veía. El titular era yo, Inés. Eran cuentas que mi suegra había abierto a mi nombre. Me temblaban las manos al comprobar el saldo. Era el dinero que mi suegra había ahorrado durante años, poco a poco, de sus gastos diarios. Puede que no fuera una gran cantidad, pero el hecho de que, enferma y en el hospital, hubiera ahorrado ese dinero a nombre de su nuera. Me eché a llorar con las libretas en la mano, y al final de la carta, mi suegra escribió: antes que la madre de Fermín, soy una persona que no tiene cara para mirarte. Desde que llegaste a esta casa no he tenido una palabra amable para ti, y por lo de Fermín, te pido perdón. Si un hijo se equivoca, son los padres quienes deben pedir perdón. Como madre, es mi culpa haberlo criado así y haber permitido durante tanto tiempo lo que hacía. No podía hacer mucho más. Estando enferma lo pensé mucho, y esto es lo único que podía hacer por ti. Aunque no sea mucho, espero que te sirva de ayuda para tu futuro. Por favor, vive bien. A partir de ahora vive solo para ti, Inés. Me derrumbé en el suelo. Quiero que seas fuerte. Esas eran las palabras que mi suegra realmente quería decirme, fingiendo odiarme, criticándome, pero mientras tanto, preparando todo esto a mis espaldas, con el deseo de que yo, de alguna manera, viviera una vida fuerte y digna. Lloré durante 2 días, sin comer, sin dormir bien, simplemente abriendo y cerrando la carta, mirando la letra de mi suegra.
Pensar en el estado de ánimo en que debió de escribir esto con sus últimas fuerzas me hacía llorar aún más. A la mañana del tercer día, me lavé la cara. Me miré en el espejo y solo pensé una cosa: no puedo derrumbarme. Mi suegra no me había dejado esto para que me viniera abajo. Me había pedido que fuera fuerte. Guardé todo lo que había en la caja fuerte en un bolso. Y fui a un despacho de abogados. Era la primera vez que me reunía con un abogado sola. Sentada en la silla del despacho, saqué los sobres del bolso uno por uno. Me temblaban un poco las manos. El abogado fue examinando los documentos uno por uno. Al principio los miraba sin decir nada, pero a mitad de camino levantó la cabeza. ¿Cómo ha conseguido todo esto? Le conté la historia de mi suegra desde el principio. El abogado escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, pensó un momento y dijo: «Con esto es suficiente». No, es más que suficiente. Lo ha preparado usted muy bien. Al oír esas palabras, extrañamente se me saltaron las lágrimas. Es suficiente. No sé por qué esas palabras me conmovieron tanto. A partir de ahí, todo fue muy rápido. No le mostré nada a mi marido. Le preparé la comida como siempre. Hablamos como siempre. Bueno, como nunca hablábamos mucho, sería más correcto decir que vivimos en silencio. Mi marido debió de pensar que todavía estaba cansada por el funeral. De hecho, en ese momento, no parecía prestarme mucha atención. Cada vez llegaba más tarde a casa. Unos días después, por la mañana, llegó un sobre para mi marido. Era del juzgado. Desde la cocina observé en silencio cómo abría el sobre. Al abrirlo y leer el contenido, su cara cambió. Se le fue el color. Me miró y todavía recuerdo su mirada. Una mezcla de desconcierto, ira y el pánico de haber sido descubierto. ¿Qué es esto? Es la demanda de divorcio. ¿Pero qué estás haciendo? Me senté a la mesa. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió sorprendentemente tranquila. Creo que tú sabes mejor que nadie lo que estoy haciendo. ¿De qué hablas? Habla claro. Tu madre me lo dejó todo. A mí. La cara de mi marido se petrificó, completamente. Continué hablando. Tengo los mensajes, los extractos bancarios, los documentos de la propiedad. Todo. Mi marido se levantó de un salto. ¿Por qué iba a tener mamá esas cosas? No digas tonterías. Tu madre sabía perfectamente que usabas el hospital como excusa para ir y venir. Estaba allí, en su cama, escuchando todo lo que hacías a sus espaldas. Debería darte vergüenza. Mi marido abrió la boca para decir algo. No me detuve. Cuando fuiste de madrugada con los snacks para las enfermeras, para que cuidaran bien de tu madre, ella vio todo lo que hiciste. También escuchó lo que hablaste con esa mujer en el pasillo. Y no intentes explicármelo. Ya está todo aquí. Sé cuánto tiempo llevabais preparando tú y esa mujer cómo darme la puñalada por la espalda. Pero no me voy a dejar pisotear. La cara de mi marido estaba blanca como el papel. Solo te diré una cosa. El día que tu madre murió, el que dijo que iría más tarde fuiste tú. Esa noche, la que estuvo a su lado fui yo. La que le cogió la mano fui yo. Piensa bien por qué tu madre, hasta el final, intentó protegerme a mí y no a su propio hijo. Mi marido se quedó sin palabras. Me levanté. Si quieres hablar más, hazlo a través de mi abogado. Esas fueron las últimas palabras que le dirigí. El juicio fue más largo de lo esperado. La defensa de mi marido intentó impugnar la validez de las pruebas, pero mi abogado las defendió una por una. Los documentos que dejó mi suegra estaban meticulosamente preparados. Las fechas, las cantidades, el contenido, todo cuadraba. Las cuentas y propiedades que mi marido había ocultado salieron a la luz. A medida que se presentaban las pruebas en el tribunal, mi marido se quedaba cada vez más sin palabras. Mi cuñada también contactó, por el tema de la herencia. Decía que ella también tenía derecho a heredar, pero el abogado le mostró los documentos. El testamento que mi suegra había dejado, legalizado ante notario. Mi cuñada había sido excluida de la herencia. La razón estaba escrita en una sola línea. No dejaré nada a una hija que antepone el dinero a las personas. Cuando mi cuñada me llamó, no respondí. Volvió a llamar y tampoco respondí. Se lo dejé todo al abogado. El día que se firmó el divorcio de mutuo acuerdo, mi marido cedió el apartamento y una parte considerable del patrimonio. Al salir del juzgado nos cruzamos en el pasillo. Me miró. Yo también lo miré. No dijo nada. Yo tampoco. No era porque no tuviéramos nada que decir. Es que ya no quería gastar más energía en esa persona. Al salir del juzgado, el sol era sorprendentemente cálido. Me quedé un momento de pie bajo el sol. Intenté no pensar en nada, pero me pareció oír la voz de mi suegra en algún lugar. Quiero que seas fuerte. Sí, mamá. Seré fuerte. Ahora regento una pequeña cafetería. No es grande. 5 mesas. Un pequeño local en un callejón tranquilo de un barrio.
Con el dinero que mi suegra había ahorrado en la cuenta, pagué la fianza y hice una reforma sencilla. Vendo café y algo de comida. Aún es pronto para decir que va bien, pero extrañamente, este pequeño espacio me encanta. Es el primer lugar que lleva mi nombre. Es el primer trabajo que empiezo por mi propia voluntad y un espacio que he creado por decisión propia. El tiempo que paso por la mañana, abriendo sola, limpiando las sillas y preparando el café, es ahora mi momento favorito del día. Hace unas semanas, fui a visitar el nicho de mi suegra. Dejé unas flores y me quedé un rato de pie. Sentía que tenía mucho que decir y, a la vez, que no hacía falta decir nada. Y de repente, sin darme cuenta, me salieron estas palabras. Mamá, ¿me está viendo? Al decirlas, se me hizo un nudo en la garganta. Había pronunciado esas palabras innumerables veces, pero nunca las había sentido tan cálidas. O, para ser exactos, nunca las había pronunciado con el deseo de que sonaran cálidas. Siempre había sido un apelativo que pronunciaba con tensión, con cuidado, preocupada por dar una mala impresión. Lloré durante mucho tiempo. No de rabia. Simplemente me dolía pensar que ella había vivido así, que había soportado todo eso sola durante tanto tiempo. ¿Qué tan sola debió de sentirse, criticándome por fuera mientras reunía en secreto los documentos en el hospital y escribía esa última carta? A quienes hayan leído mi historia hasta el final, me gustaría decirles una cosa. A veces, la persona más cercana es la más difícil de entender. No es que no sepamos las cosas por falta de palabras, sino porque la forma de hablar es tan diferente que la relación queda marcada por un malentendido de por vida. A mí me pasó. Pensé que era odio, y al final descubrí que era el amor más grande. Y otra cosa, aguantar y soportar son cosas diferentes. Aguantar es anularse a uno mismo. Soportar es aferrarse a uno mismo y resistir. Hay que saber luchar por uno mismo. Creo que eso es lo que mi suegra me enseñó al final. Y ahora voy a vivir según sus palabras. Si hay alguien que, como yo, ha aguantado durante mucho tiempo, le pido que se haga una sola pregunta. ¿Me estoy protegiendo a mí misma en este momento? Para mí esa pregunta fue el comienzo de todo. Bueno, esta es mi historia.